estamos con nuestro querido amigo José Francisco Peñaguaba, presidente del Bloque Institucional Socialdemócrata, pero sobre todo es el coordinador de las alianzas de la oposición y un dirigente, un político que maneja todas las informaciones. Por eso hemos hecho en contacto con él, porque ya el tema de las reservas se venció y tenemos que ver qué está ocurriendo en este momento en el escenario político partidista. Buenas noches a nuestro querido José Fran y gracias por aceptar esta entrevista a través de la vía telefónica. Bueno, para mí siempre es un placer, Yanis, batallar sobre hacer una amistad que nos une. Mira, Yanis, no es cierto que ha habido que se ha cerrado el plazo de la reserva. No. Plazo de la reserva y de posiciones en alianza cierra el 27 a las 12 de la noche. ¿Qué fue lo que cerró ahora, José Fran? No, mire. La resolución 1423 estableció hasta el 17 la decisión de los partidos para determinar la reserva, pero no la inclusión en el sistema informático de la Junta de las mismas, por lo cual es una decisión que existe en el partido, pero que no ha sido comunicada legalmente a la autoridad competente, en este caso al órgano principal, en este caso la Junta Central Electoral. Entonces, el problema que tenemos nosotros ahora mismo es que tenemos este plazo hasta el 27, los partidos nos tenemos que poner de acuerdo, pero hay mucha confusión. Hay mucha confusión porque esa vez que yo hablaba con Mario Núñez, director nacional de elecciones, sobre todo en el uso de lo que son las reservas y lo que la nueva figura jurídica que ha construido la Junta Electoral, que es de posiciones de alianza, que es una especie de reserva para alianza. Entonces, la confusión más metida es que quién es que cede. Hemos aclarado, hablando de don Mario, que básicamente debe ser el que va a personificar, el que va a encabezar la alianza. En el caso de las reservas de candidatura, son internas. Este es un mecanismo de selección, igual que la elección que se puede hacer en una primaria, en una convención de delegados, en una asamblea de delegados. Entonces, o a través de encuestas, este mecanismo de selección es un mecanismo de cooptación directa que tienen los altos organismos de un partido para escoger sus candidatos. Entonces, yo veo un buen ánimo, pero mucha confusión sobre este tema. Ajá. José Fran, pero independientemente de eso, ya sabemos cuáles plazas se han reservado los partidos. Yo sé que usted sabe. ¿Qué pasó con el PRM? Y le reservó las plazas a los alcaldes que renunciaron para irse a ese partido. Mira, nadie tiene todavía realmente esa lista. Eso hay mucha especulación, porque esa lista será oficial cuando el partido incluya en la aplicación informática de la Junta los nombres de los que se van a establecer como reservas internas y de las posiciones cedidas para alianza con otro partido. O sea, yo dudo que esa lista oficial salga antes del 27, porque como somos dominicanos, casi todo el mundo deja las cosas para último. Entonces es posible que muchos terminen decidiendo esas candidaturas el mismo día 27, y cuando lo sabremos será a partir del 28, cuando los partidos habrán establecido cuáles son sus reservas y cuál es su posición de alianza. Entonces me imagino será de dominio público, y la Junta tendrá que dar la información de cuáles son las reservas y cuáles son las posiciones que va a tener cada partido. En el caso de la oposición, cuéntenos cómo va la constitución del bloque opositor y cómo ha fluido el tema de la alianza con el Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, mira, como todo, esto es un parto de mellizos. Entonces no ha sido nada fácil poder iniciar para construir la alianza.
Tuvimos que presionar mucho a los partidos, sobre todo al Partido de la Liberación Dominicana, para que entendiera que era necesario, ventajoso y correcto para ellos asumir la posición pro alianza con las fuerzas opositoras. Entonces, vamos a ver, en la medida de lo posible, cuáles serán las demarcaciones en que va a haber acuerdo con el frente opositor. Pero tomando en cuenta de que hay dos partidos principales en este frente opositor, que la Fuerza del Pueblo y el PLD, ellos decisivos por demás. Entonces lo que tenemos ahora es esperar que se le unan las comisiones de trabajo para que puedan explorar posibilidades de acuerdo. Ahora, bien, el mecanismo establecido por la Junta Central Electoral, donde estableció con claridad meridiana que había que cumplir con lo establecido en el artículo 136 de la ley 2023, que le facultaba a los partidos hacer alianza en una o en todas las demarcaciones, en una o en todas las candidaturas. Entonces había que ver realmente cuál va a ser la política de selección que van a utilizar los partidos. ¿Qué es lo que creo que va a pasar? Yo tengo la impresión de que de manera unilateral los partidos, sobre todo los partidos en este caso que van a encabezar la alianza, van a hacer reserva de las candidaturas que ellos saben que estarán obligados a negociar. Y entonces, después, posterior al proceso de inscripción en la Junta Central Electoral, los partidos tranquilamente podrán iniciar un proyecto de acuerdo y tenemos hasta octubre, bueno, hasta octubre no, realmente hasta el 18 de noviembre, para establecer esos acuerdos y parte de alianza. O sea que vamos a llenar un poco de calma, y es muy importante eso, pero yo hago un llamado. Yo sé que hay unos de mis amigos me molestan por eso, pero yo hago un llamado a los dirigentes de los partidos opositores para que se reúnan en las demarcaciones y busquen mecanismos de consenso para llevar candidaturas comunes, sobre todo en las uninominales, senadores, alcaldes y directores sindicales. Va a ser muy difícil, por no decir imposible, un acuerdo de las fuerzas opositoras en las candidaturas a diputados, regidores y vocales. Esas son la candidatura de la base, la candidatura de los cuadros políticos. Entonces, va a ser muy difícil que haya acuerdo en las candidaturas preferenciales y plurinominales. José Fran, en el caso del PLD, ¿es verdad que en una reunión se hizo una votación para ver si llegan a acuerdos o no con la Fuerza del Pueblo y que quedó empate y el voto de desempate lo tiene Abel Martínez? Yo no sé si eso fue verdad, yo no te puedo decir eso. Yo lo que sí sé es que fue decisiva la participación en el comité político de Francisco Javier García y Carlos Amarante Valles. Dieron informaciones contundentes para poder cambiar la opinión de muchos anti-alianza que entendieron de que el partido no tenía opción a esto. Mira, pero hizo lo correcto, hizo lo juicioso, lo estratégicamente necesario y hay que apoyarlo. Yo no voy a tener consideraciones de quién apoyó o no, porque finalmente ellos dijeron que la decisión fue unánime. Entonces lo que falta es un acercamiento serio y sobre todo transparente entre la Fuerza del Pueblo y el PLD, porque hay un problema de confianza. Tenemos que superar las taras, las divisiones, los egos, las actitudes para buscar mecanismos de unidad. Pero estamos en eso y nosotros estamos empujando eso. ¿Me entiendes? Que es lo más importante. Se ha dicho, bueno, Omar Fernández ha dado la información de que 8 partidos de oposición ya han cerrado acuerdos con la Fuerza del Pueblo. ¿Usted qué información nos puede ofrecer sobre eso? Mira, yo te puedo decir que hasta ahora está el PDI, está el PQDC, está el Partido Popular Cristiano, está el MIS, se está cerrando con el PDP, con el PUM, y
falta 8, son como 8, somos 8, pero a nivel congresual municipal tenemos hacer acuerdos con Opción Democrática, con el Frente Amplio, con generación de servidores. Eso es para los municipales, entonces. Con el partido sí, o sea. ¿Y el PRD? ¿El PRD? No, el PRD dice parte de eso, el PRD ha sido el mayor motivador de la unidad. Miguel Vargas, entonces. Pero él está en unidad con la Fuerza del Pueblo, donde están estos partidos, a nivel municipal. Yo le voy a hacer una pregunta, mi querida Nancy. Y si no hay acuerdo con los partidos, ¿cómo el PRM se puede, cómo el PRD se puede presentar solo a un proceso electoral? O sea, están obligados a un acuerdo, porque los partidos de oposición, la mayoría de los partidos de oposición, tienen algún nivel de acercamiento a acuerdo con la Fuerza del Pueblo. Esa es la realidad de hoy. ¿Incluido el PRD? Bueno, incluido el PRD, porque ellos ya tienen una especie de diálogo abierto con la Fuerza del Pueblo, que me imagino que también lo está haciendo de igual manera con el PLD. Miguel ha sido el propulsor de la alianza entre el PLD y la Fuerza del Pueblo. Entonces yo entiendo que él va a buscar un mecanismo de participación dentro de la alianza de los dos partidos mayoritarios del PLD y la Fuerza del Pueblo, aunque tenemos que considerar que por la cantidad de partidos que vamos a tener a nivel de oposición, lo correcto es que también a estos partidos emergentes se le dé algún nivel de participación en la boleta. José Fran, usted antes de continuar con este tema de los detalles de los partidos políticos, voy a primero hacerle esta pregunta. ¿Es verdad que el PRM va a llevar 18 partidos aliados? Bueno, yo dudo eso. Yo dudo eso, porque no creo que hoy mismo hablar con 4 o 5 de ellos. Luis no puede pretender llevarse todos los partidos si no le pone la mano a la pluma, porque yo dudo que todos esos partidos parten con el gobierno sin integrarlo. Y como yo soy amigos míos todos, son mis colegas, mis amigos de larga data, es porque yo siempre doy mi consejo. Estamos en República Dominicana, no es en Suiza ni Noruega, no. Aquí no puede haber apoyo al gobierno que no te dé participación en el mismo. O sea, nadie va a poder, no es políticamente correcto, ni va a ser beneficioso para ningún partido pactar con el gobierno sin tener participación en el mismo. Además, el voto de gobierno es un voto caro, es un voto de ayuda social, es un voto de empleado, un voto de beneficio. Si usted no tiene nada, y si la gente suya sigue estando en la oposición y usted va para el gobierno y no le da participación a ellos, ¿usted qué va a hacer? ¿Qué le va a hacer la oposición? Yo siempre he dicho que la oposición es un estado natural de todo el que ejerce la política, porque para llegar al gobierno usted hay que nombrarlo. Ya son dos cosas diferentes. José Fran, hasta ahora las consecuencias que ha tenido políticamente hablando para Abel Martínez el hecho de haber declarado públicamente en contra de la alianza entre el PLD y la Fuerza del Pueblo, usted que siempre le toma el pulso, la temperatura política, ¿cómo ha sido eso? Mira, Abel es un muy eficiente alcalde. Lo diría que en este momento sería hasta cierto punto la figura del momento, porque nadie pensó que él podía ser el candidato del PLD. Yo creo, sin embargo, que no sé si por imprevisión o por mala asesoría o porque nunca debió el virtual candidato del PLD decir que no estaba de acuerdo con la alianza del partido. Un artículo que publiqué hace como 2 días, no hace más como 4 o 5 días, se llamó La Piñata Morada. Yo explicaba que es un partido precisamente que se ha beneficiado de las alianzas, es precisamente el Partido de la Liberación Dominicana. Mira, el PLD ha sido tan inteligente en los acuerdos políticos que en el 93 logró que lo apoyara Balaguer y llevarlo al poder. O sea, en el 2000 hizo alianza con 7 partidos, en el 2004 hizo alianza con 9 partidos, en el 2006 lo hizo con 11, en el 2012 lo hizo con 13 o 14.
¿tú me entiendes? En el 16 lo hizo con 15 y solamente disminuyó en el 20 porque solamente 7 partidos apoyaron la candidatura de Gonzalo Castillo. Pero el PLD ha sido el partido mago de las alianzas. Y no ha habido un proceso electoral donde los aliados no le hayan aportado por lo menos 10 puntos porcentuales a la Corazón Morado. O sea, hay que entender que creo que fue en el 2012 donde llegaron a 15 puntos lo que aportaron los aliados del bloque progresista al Partido de la Acción Dominicana. O sea, yo no le encuentro ninguna lógica que nadie que aspire a una posición electiva, mucho menos presidencial, se niegue en un sistema multipartidista a decir que no hay alianza. Así que yo entiendo que sí, que hizo daño, pero lo que sí le que demostrar que tiene una actitud totalmente diferente. Este es un momento que lo entienda. Y lo que se dice, José Franco, en relación al tema de esta idea, usted que es un estratega político, de que vamos a medir fuerza municipal, ¿cuál es el sentido de eso? Porque es una estrategia como que está bastante arraigada en el PLD. Todo el mundo jala por su sable, por su conveniencia. Entonces, esto es típico de aquellos que no entienden que la gente no está naída, no está primitiva y realmente conocen un poco la realidad electoral de la República. Mira, en República Dominicana, para este decirle va a haber 7 niveles, 7 oportunidades. Nivel de vocalías, nivel de electores digitales, nivel de regiduría, nivel de alcaldías, nivel de senadurías y nivel de diputación. O sea, tenemos 7 niveles y finalmente el presidencial. Entonces, yo le pregunto a usted, ¿quién se le puede ocurrir decidir que porque usted tenga más o menos diputados, usted tiene mejor posicionamiento electoral que otro? No es cierto. En este país, y no ha aprobado, el PLD gobernó, que tiene un momento un solo senador. O sea, eso no es cierto, que obligatoriamente hay que tener un liderazgo mayoritario en las demarcaciones para ganar el liderazgo nacional. No siempre es así. Es importante, no vamos a decir que no, pero no es decisivo. Así que yo creo que lo que hizo Abel con esto no se hizo bien. Ahora, hoy salió la encuesta Galo, ¿usted la vio? Sí, la vi. Como los resultados, ¿qué le parecen? Bueno, yo le decía hace un ratito a unos amigos que me llamaron de que no quería hacer ninguna opinión sobre el misma, porque tengo la ficha técnica, no la he visto, no quiero opinar de las encuestas. Además, las encuestas son una fotografía del momento. La Galo tiene demasiado prestigio como para también uno no ponerse a hacer cuestionamientos alegres sobre la misma. Ahora, yo creo, sin embargo, que estos datos no están adecuados a la realidad, porque mire, la realidad que se demuestra que Leonel debe estar por encima del 34-35% del voto, y no creo que el gobierno tenga más de 40, 42, 43. Esas son las encuestas que yo he visto. Yo creo que ha hecho el gobierno para subir la friolera de 8 puntos en cosa de 2 o 3 semanas. O sea, eso no sé, mucho traído por los cabellos, pero vamos a ver los técnicos y los especialistas van a dar su opinión sobre la misma. José Fran, nosotros tenemos que cumplir con los compromisos comerciales, manténgase en línea, entonces cuando regresemos retomamos esta conversación. Fran, por aceptar nuestra invitación, pero le explicaba yo, José Fran, a nuestros oyentes, seguidores, que algo que a usted le caracteriza, que sin importar su simpatía política, que es clara, siempre hace análisis objetivos de la realidad y por eso siempre es importante escucharle. Y maneja mucha información de las intríngulis de los partidos políticos. Muchas gracias por tu aseveración. Me honra oírte decir esto de muchas personas, pero yo lo único que hago es decir la verdad, decir las cosas como son, no la maquillo, digo las cosas como la veo y como entiendo que son. Entonces, realmente,
Una cosa que tenemos que decirle, la verdad, realmente es como yo decirte ahora, no, Luis está por debajo de nosotros. No, sí, yo puedo decirte que no hay tal vez muchos puntos de diferencia. Pero el gobierno hasta ahora sigue siendo quien cabeza de encuesta y no podemos engañar. Claro, nunca fue un 50, fue 42, 43. Pero bueno, vayamos hacia adelante, vamos a ir caminando. Sí. José Fran, con relación al tema de los partidos con la Junta Central Electoral, después del último conflicto que hubo, ¿cómo se sienten con la actual Junta Central Electoral? ¿Están totalmente confiados o hay algunas dudas del proceso? Mira, Sopredón apoya decidida, categórica y claramente al pleno de la Junta Central Electoral. Yo no he dicho que ellos no se equivoquen, que no tomen malas decisiones, pero tienen la capacidad de enmendar el proceso. Y así lo han hecho en 4 o 5 instituciones. Lo hicieron con el dinero, lo hicieron con la reservadora, lo hicieron reconociendo a partidos políticos que tenían sentencia del Tribunal Superior Administrativo y también el Tribunal Constitucional. O sea, hasta ahora ellos han probado que tienen capacidad de rectificación y son gente seria, transparente, comprometida con las mejores causas del país, y en especial su presidente, Tomás Jaque, que me anuncia que es uno de los hombres más decidido a hacer las cosas bien. Eso es fundamental. No es una persona que está actuando en función de beneficiar a este o cual grupo, sino actuando por lo que el país necesita. Y yo creo que tenemos nosotros, los diferentes partidos, que apoyar esta posición del pleno de la Junta de Electoral. José Fran, hay un tema que preocupa, es la posibilidad de que el dinero del narcotráfico pueda infiltrarse en los partidos a través de la financiación de candidaturas. ¿Cómo ustedes desde FOPREDON han enfocado este tema? ¿Hay alguna novedad? ¿Usted conoce ya de algún caso, de algún candidato, de alguno de los partidos, no importa cuál, que haya sido rechazado porque tenga algún tipo de duda con relación a su reputación vinculado al crimen organizado? Mira, nosotros hemos sido reiterativos en el foro de partidos políticos de que esto se ha convertido en un mercado oferta a la política, la popularidad es una mercancía como cualquier otra, y ha aumentado niveles del clientelismo republicano, sobre todo por el voto preferencial. El voto preferencial ha aumentado los costos de la campaña sensiblemente, y quienes están en capacidad económica de pagar las mismas. Entonces, el narcotráfico, el lavado y la corrupción han sido fundamentales dentro de lo que pudiésemos decir el proceso de selección de las candidaturas de los partidos. ¿Por qué? Porque los partidos, incluidos los mayoritarios, salen a buscar no el mejor candidato, sino el candidato que tenga el dinero para pagar la campaña. Entonces, van a volver, mira, hasta que no volvamos al sistema de lista, que tú puedas ser responsable a la elección de los partidos de la escogencia de los candidatos para mejorar el nivel de la calidad de la representación institucional. Esto va a seguir, ustedes van a ver de todo de nuevo, van a ver narcos, lavadores, con los partes de la corrupción, de todo eso vuelve igualito. Es más, yo siempre he dicho que nosotros aquí en Pokémon, a modo de chiste, decimos que hay una gran cantidad de regidores que van a ser por los puntos de luz. Porque dígame usted, ¿quién puede dar 8 y 10 millones para ser regidor? ¿Quién puede dar 25, 30 o 40 millones para ser diputado? Explíqueme usted. El que no tiene una cantidad inmensa de dinero no gana una candidatura. Sí. Mire, entonces ese es el grave problema, lo hemos dicho, pero este país está acostumbrado a poner candado después que le roban, hasta que aquí no nos lleven, tú me entiendes, en una denuncia internacional y nos acusen, ¿tú entiendes?, del narcoestado, que no están buscando los dominicanos,
nos vamos a comprar ese ticket, hasta que eso nos llegue un día, ¿verdad? Ese día entonces vamos a buscar un mecanismo de solución. Estamos cansados de decírselo a los partidos mayoritarios, nadie hace nada. Entonces, al final, todo el mundo lo que quiere es buscar candidatos y mirar hacia el lado, porque finalmente no le interesa dónde vienen los recursos. Lo que le interesa es cuántos votos me trae al partido. Entonces, vamos a ver de llenar de gente rara, eso está claro de nuevo. Eso no va a solucionarse hasta que no se haga responsable a la dirección de los partidos de la escogencia directamente. Mira, José Fran, con el tema de las encuestas, uno ha podido percibir, conversando con dirigentes de partidos políticos, que no van a esperar a octubre para la definición de las candidaturas. ¿Qué tiene que decir sobre eso? Porque hemos visto, incluso el PRM va a aplicar las encuestas antes de octubre, y si hay empate técnico lo va a llevar a primaria a principio en octubre, que es cuando corresponde legalmente. Las informaciones sobre esto y si es posible y viable y beneficioso para los partidos y también para los dirigentes. Sí, bueno, sí, el problema es sobre todo la candidatura municipal, que los partidos deben procurar definirla antes del mes de septiembre, octubre, porque ya en noviembre, que es el plazo legal, que es el 18 de noviembre, estaría apenas 60 días antes de la elección, que no es fácil hacer campaña para ganar con apenas 70 días, porque las elecciones son el 19 de febrero. Pero lo que pienso es que los partidos van a ir decidiendo por quiénes van a ser los candidatos, y qué bueno que esté así. Sí. ¿Está ahí? Sí, cómo no. Ajá. Entonces, pero parece que con el método de las encuestas hay un tema, porque escuchamos al presidente Danilo Medina recomendar a los dirigentes del PLD que donde haya un solo candidato que lo proclamen ya, y donde se pueda llegar a un consenso se llegue a un consenso, y en los otros entonces donde las encuestas, pero que no sea obligatorio. Hay como en el PLD fue clara la instrucción en ese sentido. En los otros partidos parece que tienen la misma línea, ¿verdad? No, lo que pasa, mira, el PLD y eso hace 2 o 3 días, yo no sabía de esas instrucciones del PLD de programar candidatos, alcaldes y a directores. Pero fíjense que al de Santo Domingo Este lo proclamaron, y el pasado fin de semana proclamaron otro. Déjame decirte, mira, eso no colabora en la búsqueda de la solución de la unidad. Porque si usted proclama como candidato de su partido a X o R dirigente, ¿qué va a pasar? Que esa persona que se ve candidato después no va a querer ceder su candidatura en un acuerdo. Eso le va a crear problemas al PLD. El PLD lo que debe procurar en una mesa de negociación, si el candidato le toca al PLD, entonces ver cuál le conviene que sea el candidato por el PLD. Pues si esa candidatura le pertenece al Río, le pertenece al PLD, o le pertenece al Frente Amplio o cualquiera de los partidos que vamos a ir coaligados, entonces eso es errático, tomar esa decisión a priori. Ya. José Fran, con relación al gobierno y la narrativa de que se gana fácil en primera vuelta, ¿usted ve la probabilidad de que haya una definición en primera vuelta? Aunque yo sé que usted apuesta a una segunda, pero objetivamente, denos su opinión. Bueno, sí, yo estoy de acuerdo que Luis Abinader gane en primera vuelta si los que van a votar son de Marte y de Júpiter, no los dominicanos. Mire, ¿son de dónde? No los dominicanos. Ajá. Pero ven acá, mire, todo lo que hubo que pasar para que Luis Abinader sacara el 52%, tuvieron que los americanos abiertamente ponerse a su favor e impedir que Danilo Medina instituyera la repostulación presidencial por el Congreso Nacional. La sociedad civil apoyaron, la marcha verde en la calle, empoderada la juventud en la Plaza de la Bandera, la suspensión de las elecciones municipales, el acuerdo con Leonel Fernández, todos los poderes fácticos a su favor. Oye, todo lo que tuvo ahí fue 52%, mi hija de por Dios. Entonces, dígame usted, si Luis puede estar mejor, ¿verdad?, que lo que pudo estar en el 20 con un partido ahora mismo que una gran parte de su base está cuestionando a su estructura dirigencial. No. Mire,
no hay forma de que el PRM se vaya en primera vuelta. No hay forma. Salvo que los dominicanos, ¿verdad?, hayan cambiado de forma de pensar y voten todos, ¿verdad?, que voten mayoritariamente por quien le ha subido de manera demencial el costo de la vida. ¿Quién con un nivel de juicio mínimo va a votar por quien le ha duplicado y ha triplicado el costo de la vida, de por Dios? El que no ha podido resolver el problema de la inseguridad pública, el que ha casi duplicado la deuda externa, de por Dios, pero eso es casi imposible. Lo que pasa es que ese es el sortilegio del poder. La gente, esa es la mano mágica del Estado. Nadie que pelea con el gobierno. Cualquiera vez dice que no, porque eso es Luis Abinader. No, pero es el voto patrimonial del Estado que siempre lo ha tenido. Mire, todo lo que pasó con Gonzalo Castillo y sacó un 38%, señor, 38%, con todo en contra. Es que hay un voto patrimonial del poder, llámese PRM, PLD, cualquier partido. El que tenga la nómina pública, el que tenga la administración de las ayudas sociales, tiene un porcentaje de voto. Mire, yo no creo que exista ningún gobierno que haya tenido más desesperada la población para salir de él que el gobierno de Hipólito Mejía, ¿verdad? Ajá. En el año 2004 y sacó un 34%. El gobierno tiene una votación importante, pero no puede decir que no, que Luis tiene, no. El gobierno va a tener una votación importante si hay unidad de la oposición. El gobierno lo más que puede sacar 42, 43% si le va muy bien. Y el caso de la situación interna del PRM, usted lo tocó, pero siento como que no profundizó. Yo siento como que eso se ha ido resolviendo, que ese disgusto ya el gobierno ha podido como aplacarlo, ¿no? Porque acá que el gobierno tiene comprado por los medios y invierte miles de millones de pesos. Y además, pero mire, a mí va a haber un dirigente histórico del PRM le dijo, y me dice, mira, José Blanco, tú hablas mucho de fidelizar el voto. Tú sabes lo que estamos haciendo nosotros PRM, fidelizando el voto. Mira, óyeme, yo calculo que no menos de un 15, un 20% de PRM hay que cortar la mano cuando está por Luis Abinader. Oye, hay un porcentaje altísimo que no votan por esos puntos y mira, ni que lo manden al paredón. Entonces, eso no es así, porque ¿cuántos PRMistas han sido timados por el gobierno del cambio? Que duraron años y años detrás, y viene un popi de eso, un mes antes de las elecciones, porque blanquitos, perfumados y acicalados con sus millones, y entonces hoy fueron beneficiados con pingües decretos por el trabajo de los morenitos, de las mujeres empobrecidas de los barrios, que fue lo que dio el triunfo al PRM. ¿Tú crees que eso se va a perdonar? No, pregúntale a Guido y a Ramón Albuquerque, que son los que representan el disgusto de la base. José Fran, históricamente, lo que es ahora el PRM, que antes era el PRD, nunca logró una votación por encima de un 50%. Bueno, su papá, José Francisco Peña Gómez, el presidente Hipólito Mejía, que ganó Hipólito Mejía sin llegar al 50%, pero ya era evidente su triunfo. Y el doctor José Francisco Peña Gómez llegó a un 48% en el 1996. Sin embargo, lo que es ese voto, el voto blanco, que ahora está en el PRM, no logra pasar esa barrera. En las pasadas elecciones, el presidente Luis Abinader logró eso, pero con una abstención de un 45%, lo que me imagino no se repetirá porque el electorado aquí acude en un 70% a la urna históricamente. ¿Por qué eso ocurre? Y si usted prevé que quizás Luis Abinader logre romper de nuevo esa barrera que ha afectado ese voto para llegar al poder. Esta opinión también la quiero, que yo sé que usted la tiene, sin que la salpique de su simpatía política. Mira, el problema, yo tengo muchos amigos del PRD, tengo mucho estima, y yo soy presidente de Abinader, que es una persona muy trabajadora.
muy bien, muy intencionada, pero la realidad es, tengo una amiga mía que está aquí a mi lado, le decía a la doctora que me acompaña, que eso como el caso de una computadora hace muchos años que fue a evaluar la institución y no compaginaba los trabajos con el equipo técnico financiero. Y me dijo algo, señor Peña, yo no valoro esfuerzo, valoro resultados. ¿Cuáles son los resultados del gobierno? ¿Cuáles son los resultados del gobierno? Catastróficos. Entonces yo le pregunto a usted, ¿va a votar el pueblo, va a votar la clase media? La sufrida clase media va a votar por Luis Abinader. Bueno, si nos metimos a masoquistas todos los dominicanos, ¿verdad? Así se pudiese entender de que el gobierno pudiese ganar en primera vuelta. No es verdad que va a ganar en primera vuelta. Lo que pasa es que esto es la espiral del silencio. La gente no habla, porque señores, no hay que pelear con el gobierno, ni yo quiero pelear, hay que pelear ni con un policía que pelea a gente. Lo que pasa es que la gente no emite. Mire, pregunte, mira, esa encuesta, yo estoy seguro que pregunta que es de valoración y no de voto. Una cosa que usted dice, mira cómo te presidente, ay sí, muy bien, estaba muy bien, y es un hombre muy trabajador, y es muy democrático. Usted va a votar por él, que esa es la pregunta clave. Entonces, porque todos los presidentes tienen buenas valoraciones. Lionel se fue con un 58, 59% de valoración. Danilo se fue también con una nivel alto de valoración. Los presidentes siempre se van con nivel alto de valoración, no de voto. Entonces, eso no va a ser así. Que no, yo se los garantizo. Va a haber segunda vuelta electoral y en segunda vuelta, el que clasifique de la segunda vuelta va a ser el presidente, y este seguro va a ser Leonel Fernández. José Fran, ya en la parte final, ¿qué influye más en el voto municipal? ¿La estructura partidaria o el liderazgo local? Ambas cosas a la vez, una combinación. Pero hay uno que también decide que son los cuartos. El dinero tiene un poder persuasivo para la búsqueda del voto. Entonces, realmente, esto es determinante. Hay un voto pendular que cada 4 años se cambia de partido y decide las elecciones. Pero hay también un voto basura, como se llama, que es el voto de la gente que vende su voto. Y este voto estaba en un porcentaje, llegaba a casi 400,000 votos en las últimas elecciones. O sea, es importante. Si en un municipio hay 2,000 votos basura y esos votos son captados por una de las partes en pugna, y esos 2,000 votos ellos logran comprarlo a favor de determinada candidatura, pueden hacer ganar un municipio. O sea, las realidades electorales tienen mucho que ver con los recursos, con el liderazgo del candidato a alcalde o director del distrito, y tiene que ver mucho también con la estructura, porque la estructura dirigencial es la que lleva a votar a la gente, sobre todo en este tipo de elecciones que no son presidenciales. ¿Por qué la abstención es tan alta en el nivel municipal? Tiene que salir a buscar a los electores y llevarlos a votar. Entonces es una combinación de todo eso. Ya, ¿es muy alta la abstención en el nivel municipal? No, realmente yo creo que habrá un nivel de participación electoral de alrededor del 70%, 70%. Sí, porque mira qué pasa. Sin embargo, ¿por qué no va a ser tan bajo? En los pueblos, las alcaldías y las elecciones digitales son los que tienen los empleos. Entonces, se motivan a la gente a votar por los candidatos a alcalde y directores de distrito. Yo creo que va a haber un nivel de participación o de concurrencia que va a pasar del 70% para este proceso electoral. Claro, pareciese que hay como 4 o 5 puntos de diferencia en la presidencial. La presidencial puede llegar a 74, a 75, más o menos el porcentaje de los electores que van a dar su voto por el candidato presidencial. Pero va a haber una votación importante para el proceso comicial municipal de febrero. Ay, muchísimas gracias, José Fran, por esta entrevista tan orientadora, edificante y siempre llena de buenas informaciones, como siempre, nuestro querido amigo José Francisco Peña Guava. Gracias.
Dios te bendiga, Genesis. Bye bye. Nosotros ya llegamos a la parte final, Rafa, que yo te veo bastante agitado hoy. Ay, Dios mío, señores, nosotros nos encontramos de nuevo mañana.